Hola a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de IP Space. Hoy vamos a analizar algunos cambios constitucionales que hemos podido encontrar en proyectos de ley que se han presentado en el Congreso, particularmente que han llegado a la Comisión de Constitución y Reglamento. En realidad son 40 proyectos de ley que se presentaron, son 38 que se mantienen todavía en comisión. Hay dos que han sido ya descartados. Hoy día nos acompañan Fernando González y Teodoro Crisólogo, ambos economistas senior del IPE, que estuvieron a cargo del informe y han hecho la revisión de los proyectos de ley, así como el análisis de los cambios que podrían significar para el caso chileno y la evidencia para el caso peruano de hace unos 30 a 40 años. Hola Fer, hola Teo, creo que podemos empezar con una radiografía de los proyectos de ley que están en comisión y quizás revisar algunos ejemplos de los artículos que buscan cambiar la Constitución, particularmente el capítulo económico. Hola Víctor, hola Teo, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están a todas las personas que se conectan al IP Space del día de hoy? Muchas gracias. Efectivamente, en el IP hemos hecho una revisión de todos los proyectos de ley que han sido presentados en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso y hemos encontrado que desde el inicio del actual periodo congresal, en julio de 2021, se han presentado 40 proyectos de ley que proponen reformas a uno o varios de los artículos contenidos en el título económico de la Constitución, ¿no? 38 aún se mantienen vigentes dentro de la Comisión de Constitución y al observar y desagregar un poco el contenido que tienen estos proyectos de ley, vemos que 16 plantean un cambio o una mayor participación del Estado dentro de la economía. Principalmente lo que buscan varios de estos proyectos de ley o iniciativas legislativas es que el Estado participe de manera más directa en la actividad económica, en las actividades empresariales, y para ello principalmente plantean cambios a los artículos 58, 59 y 60 de la Constitución, que son estos artículos los que nos proveen el marco general del régimen económico del país, los cuales establecen que la iniciativa privada es libre y que el Estado participa en las actividades productivas de manera subsidiaria, es decir, cuando un privado no puede proveer el servicio y por razones de alto interés nacional, ¿no? Entonces, de alguna manera también ponen ciertos candados sobre qué es lo que hace el privado y definen el rol del Estado que se centra más bien en brindar oportunidades de superación para eliminar desigualdades y para promover, digamos, el desarrollo, centran sus funciones, ¿no? Fer, Fer, Entonces, perdón no sí, interrumpes, claro, solo Víctor. quisiera acotar que en particular ese artículo de la Constitución establece que también se pueden establecer empresas públicas si el Congreso, en su mayoría, así lo decide, obviamente eh, si es de interés nacional y si el Estado no lo provee. Perdón, si el privado no lo puede proveer. Pero solo quería aclarar que dentro de la Constitución está la posibilidad de tener empresas públicas, mientras que el Congreso, en su mayoría, así lo decida. De acuerdo. Muchas gracias por la aclaración, Víctor. Efectivamente, se puede autorizar por ley expresa la participación del Estado, ¿no? Cuando se cumplen los criterios. Eh, por ejemplo, uno de los proyectos quizás más llamativos, o uno de los varios proyectos llamativos que han sido presentados dentro de esta categoría, es el proyecto de ley 2259, que lo que planteaba era la nacionalización del cobre y la creación de la empresa nacional Las Bambas SAC, ¿no? Es decir, que el Estado se encargue de la actividad minera de manera directa, ¿no? Este proyecto ya fue archivado junto con un dictamen desfavorable de la Comisión, pero hay muchos otros proyectos que lo que buscan es promover una mayor participación directa del Estado y además con el objetivo o el sustento es el de promover el desarrollo nacional o una mayor industrialización, ¿no? Por otro lado, dentro de los proyectos de ley que buscan cambiar el título económico, algunos artículos del título económico de la Constitución, también encontramos iniciativas que podrían significar un riesgo para la seguridad jurídica o la seguridad de los contratos. Por ejemplo, algunas plantean que los contratos ley puedan ser modificados legislativamente. Hay otro grupo de proyectos que abordan temas como la protección al consumidor, y esto pasa por reformas que consideramos adecuadas, como el fortalecimiento de la autonomía del INDECOPI, para que para que continúe con la labor técnica y pueda tener una mayor autonomía e independencia. Pero también hay otras propuestas que pueden resultar redundantes, como la creación de la Superintendencia Nacional del Consumidor, cuando Indecopi ya cumple esta labor,
o las leyes antimonopolio cuando en realidad la Constitución ya establece que el Estado limita restringe toda práctica que limita la competencia y el abuso de posiciones monopólicas, ¿no? Finalmente hay un grupo de proyectos de ley que buscan quizás agregar algunos derechos, pero son principalmente declarativos y también pueden ser redundantes frente a lo que ya reconoce la Constitución u otras normas legales. Por ejemplo, el proyecto de ley 3531 plantea como derechos para las comunidades nativas y campesinas emplear sus propias lenguas en procesos judiciales, entre otros, pero en realidad el Poder Judicial ya atendió el 99.5% de los 436 requerimientos de traductores de lenguas originarias durante la pandemia, ¿no? Es algo que ya se hace y que desde el Poder Judicial se promueve sin necesidad de realizar cambios en la Constitución. Y finalmente, estos son los proyectos que hemos mapeado que afectan directamente el título económico, como mencioné, pero también hay otros proyectos de ley que promueven un cambio total, una nueva constitución a través de una asamblea constituyente y cuatro de los 11 proyectos que hemos identificado de este carácter basan su argumentación en críticas al régimen económico, ¿no? Con eso lo dejo para tener el panorama claro de los proyectos que estamos hablando. Gracias, gracias. Bueno, entonces tenemos 38 proyectos de ley, aunque habían sido presentados 40 en realidad. Pero creo que sería importante tratar de ver un poco más cómo nos ha ido con alguna de estas propuestas de ley que en la historia económica peruana reciente han tenido un impacto sobre el quehacer de la economía. Teo, entiendo que tú tienes una revisión de experiencias previas para ver qué tan buena o mala idea podría ser implementar estos proyectos de ley. Sí, gracias Víctor, gracias por la pregunta. Y de hecho, buena parte de estas iniciativas constitucionales que buscan otorgar una mayor participación al Estado en la economía parecen olvidar que este tipo de políticas en el pasado ya nos han generado grandes perjuicios que finalmente se tradujeron en desequilibrios macroeconómicos, ¿no? En costos macroeconómicos tan severos que nos costaron bastante tiempo recuperarnos, nos costaron bastante caro como país, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que más resaltan, digamos, dentro de todos estos proyectos de ley que buscan digamos, darle un rol más protagónico al Estado dentro de la economía, es este caso, ¿no? De los proyectos que buscan la industrialización del país, ¿no? Que buscan promover de que el país sea un país más industrial a través justamente de la creación de empresas públicas. Es decir, de que bajo un argumento de que el gobierno o el Estado debe cumplir un rol mucho más estratégico dentro de la economía a través, digamos, de la industrialización de sus recursos. Y aquí lo que vale la pena recordar es que durante las décadas de los 60 y los 70, en varios países que se encontraban en vías de desarrollo, se registraron una serie de políticas industriales, ¿no? Que en realidad estuvieron no tanto caracterizadas por resultados positivos, ¿no? Sino más bien por empresas públicas que fueron creadas lamentablemente bajo deficientes condiciones de gobernanza, ¿no? O sea, digamos, manejos económicos totalmente ineficientes, ¿no? Que se tradujeron en pérdidas financieras y pasivos fiscales para la gran mayoría de estas economías, ¿no? Y aquí el Perú no fue ajeno a esta tendencia y el Estado se involucró directamente en actividades industriales como la fabricación de acero, ¿no? La producción de fertilizantes, la elaboración de cemento, la construcción de embarcaciones industriales e inclusive también la fabricación de armamentos, ¿no? Y uniformes militares. Y claramente, por este lado, las consecuencias de una mayor actividad empresarial estatal, ya como lo hemos venido documentando varias veces, no solamente en la industria, sino también en otros sectores, fue, digamos, la acumulación de una serie de pérdidas que totalizaron alrededor de 7.100 millones de dólares entre 1970 y entre 1990, ¿no? Que representaron un déficit fiscal promedio de alrededor de 2.3% del PBI, de acuerdo con cifras del Banco Central. Pero el problema tal vez de este tipo de políticas, ¿no? De estas propuestas de reforma constitucional, no solamente tienen que ver con las consecuencias que nos generaron en el pasado, sino que más bien ya prácticamente resultan desfasadas, ¿no? Con las tendencias que actualmente se siguen a nivel global, ¿no? Por ejemplo, nosotros encontramos en un estudio, ¿no? de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que el 90% de las políticas industriales que se han adoptado durante los últimos años
más bien han tratado de promover la industrialización a través de nuevas inversiones del sector privado, ¿no? ¿Y a través de qué mecanismos, no? A través de incentivos tributarios, a través de fondos de garantías, a través de la reducción de burocracia regulatoria, a través de la creación de zonas económicas especiales o también la construcción de parques industriales, ¿no? Pero no necesariamente pasan por darle una mayor actividad empresarial al Estado. Entonces, tenemos esos dos problemas, ¿no? Con ese tipo de iniciativas. Primero, de que omiten claramente los daños que generaron en el pasado y que a la vez también son propuestas que no se ajustan a las tendencias más del siglo XXI que, que han seguido los países en los últimos años. Gracias, Teo. Súper importante. Fer, quizás podríamos revisar un poco qué tanto nos dice la evidencia sobre lo contraproducente que podría ser darle más responsabilidades al Estado, considerando las capacidades que tienen actualmente para cumplir las funciones esenciales. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Efectivamente, Víctor, actualmente el Estado ya tiene funciones claras establecidas en la Constitución. Su rol o los objetivos que tienen es promover el desarrollo a través de promover un adecuado acceso a salud, a educación, a servicios esenciales de calidad a la población. Y lamentablemente estas funciones que son del Estado no se cumplen a cabalidad, ¿no? Y en verdad no se requiere de cambios constitucionales para lograr un desarrollo equilibrado y un acceso más, o cerrar la brecha de acceso a servicios básicos, sino más bien lo que se requeriría sería una participación más, eh, una, un cumplimiento adecuado de las funciones del Estado, ¿no? Una mejora en las capacidades para promover servicios, para cumplir sus funciones. Ahora, lamentablemente, durante los últimos 18 meses, lo que hemos evidenciado ha sido, por el contrario, un deterioro de la capacidad de gestión. Vemos que principalmente en el gobierno nacional ha habido una alta rotación ministerial y de puestos de alta dirección, lo cual dificulta poder seguir alguna agenda o alguna hoja de ruta clara para lograr el desarrollo en diferentes sectores. O además también hemos observado designaciones que pueden resultar inadecuadas, según lo que ha señalado la Contraloría, por no cumplir con los requisitos para un determinado puesto. Y esto claramente nos ha pasado la factura, ¿no? De hecho, en el IPE hemos visto que el año pasado la inversión pública del gobierno nacional se redujo 8%, y en realidad pudo haberse reducido más si no hubiese sido por la reconstrucción con cambios, que se ejecuta bajo la modalidad gobierno-gobierno, y de hecho sin la reconstrucción con cambios, la inversión del gobierno nacional habría caído 16% en el 2022. Además de ello, vemos que aquellos sectores donde ha habido una alta rotación de ministros y que manejan una parte importante de la cartera de proyectos públicos, como lo son el sector educación o el sector transportes, han tenido también una caída de su inversión pública. En educación, la inversión pública se redujo 11% en el año 2022 y en transportes 29%, ¿no? Y solo estos dos sectores representan casi la mitad del presupuesto de proyectos del gobierno nacional. Entonces, la evidencia actual nos muestra de que el mal manejo o la gestión inadecuada de las entidades del Estado nos están generando resultados eh, negativos, caídas, una menor inversión, un Estado que no está cumpliendo sus funciones como se esperaría. Frente a este escenario, nos preguntamos si es que aún incrementar las funciones del Estado cuando no puede cumplir actualmente con lo que ya le encomienda la Constitución es una buena idea, ¿no? Pareciera que no. De acuerdo, de acuerdo. Sin embargo, claro que estos proyectos de ley van a someterse a votación tanto en la comisión como probablemente luego en el pleno, y por lo tanto es importante revisar cuál sería algunas consecuencias, ¿no? Cuál sería los resultados que podrían significar una asamblea constituyente, cambios constitucionales como los que se plantean en estos proyectos de ley. En ese marco, el proceso constituyente chileno creo que nos da ciertas luces sobre hacia dónde podríamos apuntar, ¿no? Hacia dónde podrían ir las consecuencias de los cambios. Teo, te escuchamos. Sí, gracias, gracias, Víctor. Eh, a ver, creo que hay que distinguir dos grandes efectos, ¿no? Porque evidentemente, si hay un cambio en la Carta Magna o en la Constitución de un país, digamos, los cambios o los efectos más severos van a venir por el lado del cambio total de las reglas de juego que se puede llegar a generar. Pero hay que darse cuenta que en realidad los agentes se anticipan siempre a este tipo de situaciones y no solamente los efectos se dan cuando ya se materializan los cambios, sino también por la incertidumbre que se genera en el proceso previo para llegar a esos cambios.
¿no? Y Chile es justamente un caso bastante particular que muestra bien gráficamente qué es lo que podría pasarnos acá en el Perú si es que apostamos por un cambio radical de la Constitución, ¿no? El proceso constitucional chileno, ¿no? Que más o menos tuvo su inicio con las protestas del 2019, se materializó un poco más con la votación de fines del 2020 y ya finalmente, digamos, agarró más cuerpo, ¿no? Con la elección de la Convención Constitucional para redactar y proponer una nueva constitución. Más o menos te da una idea, ¿no? De los problemas que pueden llegar a tenerse en el caso peruano, ¿no? Si bien la propuesta que redactó esta convención constitucional fue rechazada en septiembre del 2022 por una amplia mayoría del 62% de los votantes, eh, la incertidumbre regulatoria y la falta de claridad que podría, digamos, tener los cambios que se quieren adoptar con esos cambios constitucionales, causaron justamente una de las mayores subidas del tipo de cambio que se han registrado en la historia de Chile, ¿no? De hecho, en el 2021, durante todo el proceso, la dinámica del debate constituyente, no, perdón, claro, del debate constituyente, el peso chileno perdió casi 20% de su valor frente al dólar, ¿no? Y es así que la moneda de Chile fue una de las que más se depreció en todos los mercados emergentes, solamente por debajo de economías, ¿no? O de, mejor dicho, monedas, de economías donde en realidad la política monetaria no es autónoma, no es independiente y digamos hay un montón de distorsiones en el sistema financiero, como es el caso del peso argentino o como es el caso de la lira turca, ¿no? Entonces, eso es, digamos, uno de los efectos que podrían, digamos, también generar, ¿no? Esta fuerte subida del tipo de cambio que obviamente se traduce también en mayor inflación y en una pérdida de poder adquisitivo para la ciudadanía. Sin embargo, no solo, digamos, el efecto se vio por ese lado, ¿no? De hecho, cuando existe un mayor riesgo político, tal como nosotros hemos venido teniendo en el Perú durante los últimos años, todo eso crea condiciones menos favorables para que las empresas puedan invertir, ¿no? La incertidumbre paraliza o frena en muchos casos las decisiones de empresas por contratar más personal o por también adquirir nuevas maquinarias o expandir las líneas de sus negocios o una serie de aspectos que tienen que ver un poco más que nada con la parte del componente de inversión de cada uno de las empresas, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hacia finales del 2021 el 70% de las empresas encuestadas por el Banco Central de Chile justamente manifestaron que no realizarían inversiones en el 2022 debido en buena parte a la incertidumbre política que generaba el debate constituyente, ¿no? El proceso, digamos, de redacción de una nueva constitución. Y cuando vemos los resultados ya, digamos, no solamente en la parte de expectativas, sino también ya en la parte real, ¿no? Digamos, en cifras duras, ¿no? Vemos justamente que el deterioro en la confianza empresarial trajo consigo una caída del gasto de inversión de casi 4% desde el cuarto trimestre del 2021 hasta mediados del 2022, ¿no? Y cuando hablamos acá del gasto de inversión, estamos hablando básicamente del gasto en construcción, el gasto que realizan también las empresas en equipamiento, ¿no? Y en maquinaria, que son básicamente los grandes componentes que tienen, digamos, para poder generar nuevas inversiones, ¿no? Entonces, lo que vemos también justamente es de que a partir de que la propuesta, digamos, la propuesta de texto constitucional fue ganando mayor rechazo, comienza a revertirse esta caída de la inversión, ¿no? Que da clara muestra, ¿no? Más o menos de los efectos que te puede llegar a provocar un clima de alta incertidumbre, ¿no? A la fecha, básicamente la inversión en el caso chileno se ha mantenido estancada durante el 2022, ¿no? Como resultado de este clima poco favorable para la inversión. Eh, es claro, ¿no? Un poco de los riesgos iniciales que podrían llegar a traer para el caso peruano una situación que nos lleve a un cambio radical o un cambio total, ¿no? O una especie de borrón y cuenta nueva de la Constitución, ¿no? Porque básicamente los inversionistas o en general las empresas eh, perciben, ¿no? De que un escenario de este tipo nos expone innecesariamente a una potencial pérdida de una serie de fortalezas que tenemos en el ámbito fiscal, en el ámbito monetario,
en el ámbito también regulatorio, ¿no? Que sostienen aún a la economía peruana a pesar de la poca institucionalidad o de la precaria institucionalidad que tenemos, ¿no? Entonces, sí es bien necesario que en esta situación o en este tipo de escenarios en los que se reclama recurrentemente por cambios constitucionales, que hay que llamar a la reflexión porque claramente optar por un camino de este tipo podría ser altamente costoso para el país, ¿no? Y es algo que claramente las próximas generaciones no deberían tener que asumir. Gracias, Teo. Muchas gracias, ha sido muy, muy ilustrativo. Creo que probablemente sigamos abordando discusiones futuras un poco más sobre los cambios constitucionales. En realidad, probablemente necesitamos incluso profundizar un poco más en la explicación más en sencillo de qué nos dice el capítulo económico de la Constitución. Básicamente son 8 artículos, muy cortos, muy breves, pero que en su simpleza dicen muchísimo para una economía como la peruana. El capítulo económico es bastante, bastante claro. Diego Macera lo ejemplificaba hace algunos meses. Es un texto bastante moderno y en algunos casos resulta una envidia dentro de las constituciones de países de la región. Claramente Sí, vamos Víctor. a tener un espacio ahí para seguir conversando. Teo, sí, interrúmpeme. Sí, sí, sí. Sí, solamente comentar ahí de que en realidad eh, la propia Constitución establece sus caminos para poder modificarse, ¿no? Entonces, creo que, digamos, hay un poco la idea de que la única vía es a través de un cambio total, ¿no? Cuando en la práctica hay una serie de aspectos que se pueden, digamos, ir reformando, tal como se ha venido haciendo en muchas ocasiones con algunos artículos específicos de la Constitución, sin la necesidad de entrar a este cauce de alta incertidumbre que te genera, digamos, el solo hecho o la sola posibilidad de querer cambiar radicalmente las reglas de juego de un país, ¿no? Sí, Sí, coincido totalmente con Teo también. Creo que no hay necesidad de patear el tablero cuando los mecanismos constitucionales dentro del marco vigente existen, ¿no? Y mencionaba que había algunas propuestas dentro de las 40 analizadas que pueden ser interesantes, como incrementar la autonomía, por ejemplo, constitucional de Indecopi, ¿no? Entonces, no es que en realidad existan o estemos blindados frente a mejoras que siempre se pueden realizar. sí, completamente de acuerdo. Además, reconociendo que probablemente el espacio de mejora esté más ligado a la mejora de la gestión pública, probablemente tengamos mucho más espacio ahí para cambios que permitan un cambio verdadero, ¿no? Porque al final el papel aguanta todo y eso no necesariamente va a significar una mejora para la ciudadanía. Muchísimas gracias, Fer, muchísimas gracias, Teo, muchísimas gracias a todos los que se han conectado a un nuevo episodio de Deep Space. Nos volvemos a escuchar en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos los que nos escuchan. Hasta luego.